Muy buenos días. Hoy 4 de septiembre del año 2019, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Rovira, Tolima, con funciones de conocimiento, procede a instalar la audiencia de formulación de acusación dentro del presunto ilícito de violencia intrafamiliar que la Fiscalía General de la Nación sigue bajo el Código SPOA 7324-124 al ciudadano por denuncia instaurada por la señora. Para efectos de registro se identifican por la Fiscalía. Muy buenos días, su señoría y demás intervinientes. En representación de la Fiscalía, Nubia Esperanza Peña Castro, fiscal 18 de esta localidad. Por la defensa. Muy buenos días, su señoría. Se presenta ante usted Daniel Giovanni Neira Ríos, cedulado con el número 1105-670-628, documento expedido en el municipio del Espinal, Tolima, y titular de la tarjeta profesional 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. A efectos de notificaciones, continúa siendo la carrera quinta número 699, barrio Centro, instalaciones del Instituto Tectol en el municipio de Rovira, Tolima. Represento los intereses del señor Carlos, quien por estricta estrategia de defensa no hace presencia en esta diligencia. Como se encuentra en libertad, pues conocemos no es obligatorio su comparecencia. Ministerio Público. Muy buenos días, su señoría y los demás asistentes. Ana María Enciso Torres, en calidad de personera municipal, identificada con cédula 52-801-609, dirección de notificación Casa de Justicia, piso 2, en Rovira, Tolima. Deja constancia que el ciudadano Carlos fue notificado acerca de la realización de esta audiencia. Según citación 286, obrante a folio 40. No obstante a ello, también su abogado defensor acabó de manifestar que había acordado pues con él y que no se haría presente en esta diligencia, y ya lo acotaba el propio defensor que su presencia o su inasistencia no invalida el desarrollo de esta audiencia, además de que el ciudadano no está detenido con ocasión a este ilícito y no se tiene conocimiento del mismo. Dejar las constancias del caso, queda instalada esta audiencia. Señor defensor, tiene en su poder el escrito de acusación y conoce el contenido del mismo. Sí, su señoría. Muy bien. Continuando con el trámite de esta audiencia, señora fiscal, le concedo el uso de la palabra para que se refiera acerca de impedimentos, incompetencia o nulidades procesales. No, su señoría, no opera ninguna de estas causales. Muy bien, delegada del Ministerio Público, ¿alguna observación? Sin observaciones, señor juez. Señor defensor. Su señoría considera esta defensa que no hay, por el momento, causales de impedimento, de recusación. Probablemente exista una causal de incompetencia que queda en vilo por aspectos territoriales, como lo explicaré posteriormente, pero sí considero que este proceso se encuentra viciado de nulidad y esa petición de nulidad la sustentaré una vez así me lo permita, no sé si de una vez. Pues estamos dentro de la cápite de, precisamente para resolver ese tipo de situaciones, pues expóngala, señor defensor. Muchas gracias, su señoría. Inicio con decirle que, revisando el escrito de acusación, se encuentra que el mismo no cumple a cabalidad con las exigencias establecidas por el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. El legislador impuso en el numeral segundo de la norma referida que la Fiscalía debe hacer una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes y además el lenguaje comprensible. Revisado el escrito de acusación, la Fiscalía señala como hecho jurídicamente relevante que el procesado y la presunta víctima tenían una relación, una unión marital por alrededor de 20 años y que, abro comillas, durante la convivencia fueron constantes las agresiones, cierro comillas. Surge la pregunta que sustenta esta petición de nulidades constantes: es que todos los días, una vez por semana, una vez al mes, una vez al año, todos los días durante las 2 décadas, ese señalamiento de constantes agresiones sin identificarlas no encajan de ninguna manera en la exigencia normativa de relación clara y sucinta de los hechos. Por lo que podría pensarse inicialmente que eso daría pie solo a hacer unas observaciones con fines de aclaración, si no fuera por el efecto que indicaré.
Resulta que una relación clara y sucinta de los hechos exige el uso de los tópicos tales como modo, tiempo y lugar que brillan por su ausencia en el escrito de acusación. Es de anotar que esos tópicos no se los inventa la defensa técnica, sino que así lo consagra el literal H del artículo 8 de la ley 906 al indicar que el procesado tiene derecho a conocer los cargos con indicación expresa de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que los fundamentan. La Fiscalía en su exposición fáctica decide transcribir lo que indica se trata de una entrevista de la SIJIN del 22 de marzo del 2019. Y luego enlista en la exposición de los hechos que cuenta con 3 elementos materiales probatorios de tipo documental médico que son posteriores a la fecha de la denuncia. Repito lo que dice la norma: relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. Una cosa es relatar los hechos que pretende la Fiscalía con probabilidad de verdad demostrar en juicio oral, y otra cosa muy diferente es relacionar elementos materiales probatorios, lo que no se puede hacer en una cápite de hechos, porque para eso dice el numeral 5 del artículo 337 que esa misión se cumple es con un documento anexo al escrito de acusación. Por lo que entonces yo no sé en este estadio procesal de qué hechos puntuales voy a defender a mi cliente en el juicio oral, porque el escrito de acusación está mal hecho, no dice cuáles son los hechos jurídicamente relevantes de este caso. El problema es que esa carencia de exposición de hechos jurídicamente relevantes no es solo del escrito de acusación, y por eso, como lo decía anteriormente, no puede tramitarse como observaciones con fines de aclaración, sino que esa carencia de exposición de hechos jurídicamente relevantes es una falencia heredada de la defectuosa formulación de imputación, por lo que entonces considero necesario solicitar la nulidad de lo actuado desde esa diligencia que se llevó a cabo el 4 de abril del 2019 ante el señor juez segundo promiscuo municipal de Rovira, quien actuó como juez control de garantías en esa formulación de imputación. La causal de nulidad que se invoca no es otra que la violación del derecho al debido proceso en aspectos sustanciales, toda vez que no estando definidos puntualmente los hechos jurídicamente relevantes, no puede existir vinculación formal al proceso penal porque no se sabe a ciencia cierta de qué se defenderá el ciudadano sometido al poder punitivo del Estado. Y eso no es un discurso mediático del defensor en esta audiencia, sino que así lo dice nuestra Corte Suprema de Justicia. Basta con revisar pronunciamientos tales como la radicación 44599 del 2017, la radicación 49819 del 2017 y la radicación 52311 del 2018 para entender que tanto en la formulación de imputación como en la formulación de acusación es obligación delimitar de manera inequívoca y clara lo que se va a debatir tanto en esas audiencias como en el juicio oral. Es más, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en una radicación como la 48200 del año 2016, ha llegado al punto de regañar a la Fiscalía por la práctica que aquí ocurre, la de venir a las audiencias a leer entrevistas haciéndola pasar por hechos jurídicamente relevantes. En esas radicaciones que acabo de mencionar dejó claro el órgano de cierre que la situación fáctica es sinónimo de hechos, mas no sinónimo de medios de prueba, que una cosa es tener hechos jurídicamente relevantes y otra cosa es tener hechos indicadores, que la imputación y la acusación no son escenarios para realizar la transcripción ni lectura de los elementos materiales recolectados, como en efecto ocurrió aquí, donde en el escrito de acusación, en la situación fáctica visible a página 2 y 3 del escrito, ni siquiera se parafraseó la entrevista, sino que se copió tal cual con comillas y todo, es decir, ya ni para qué presentar el documento en juicio oral si basta una lectura del escrito de acusación para que el juez de manera inmediata se entere de todo lo que dijo la presunta víctima en sus manifestaciones iniciales. En esos radicados, que sería importante que el ente acusador revisara, se dejó claro que quien realiza la imputación y elabora el escrito debe adoptar una postura neutra de lo que posiblemente ocurrió, diciendo el qué, el cómo y cuándo de manera clara y simplificada. Debe delimitar además la conducta, en vez de hacer lo que aquí ocurre, donde desde la formulación de imputación se señala que mi cliente durante 2 décadas se la pasó pegándole a la pareja, pero se pretende que la defensa estudie el día a día de esa relación durante todo ese tiempo para intentar adivinar durante esos 20 años dónde y cómo fue que presuntamente ocurrió la supuesta novedad de maltrato y cómo hizo la presunta víctima para sobrevivir a 20 años de golpes. Y por último dice la Corte en esos radicados que se debe constatar todos los elementos del tipo penal, de lo cual no me encargaré por ahora, porque con lo dicho es suficiente para el primer argumento de nulidad.
Decía desde el comienzo de mi intervención, señor juez, que por ahora no se sabe si existe o no causal de incompetencia por aspectos territoriales, que eso es algo que queda en vilo, es porque revisada la formulación de imputación se encuentra uno que al supuestamente intentar la Fiscalía dar cumplimiento al numeral segundo del artículo 288, dice que la pareja vivía en otro lugar y se vino a vivir a Rovira. Por lo que entonces, si hay 20 años de relación y no es claro cuánto tiempo de esos 20 años de supuesto maltrato se dio aquí en Rovira y cuánto por fuera del municipio, habría que mirar si el juez competente para adelantar el juicio oral es el juez de Rovira o el de la otra población, de la cual el nombre ni siquiera se menciona, pero que al parecer sería el municipio de Cajamarca. Al referirse a los hechos jurídicamente relevantes, la Fiscalía dice textualmente que, abro comillas, para eso voy a hacer alusión a la entrevista tomada el 22 de marzo del 2019 por parte del investigador de la SIJÍN, en donde la señora Diana Pica, y dice la fiscal en esa intervención de la formulación de imputación, abro comillas, y efectivamente abrió comillas y se puso a leer dentro de los hechos jurídicamente relevantes la entrevista de ese 22 de marzo. Y fue ese el hecho jurídicamente relevante y culminó su intervención en la imputación con la enunciación de los elementos materiales que había recolectado. Es decir, que la señora fiscal confundió desde la audiencia de formulación de imputación hechos jurídicamente relevantes con medios de prueba, por lo que entonces considero que ha quedado más que sustentado ese primer argumento de la nulidad que estoy invocando. El segundo argumento para pedir la nulidad es el hecho de la carencia de un juez imparcial al momento de vincular al indiciado al proceso penal. Pues nótese que la formulación de imputación fue avalada por el mismo juez que previamente había tenido acceso al expediente. Por eso desde ya considero que debe decretarse la nulidad desde esa etapa procesal. Me refiero a que tal y como lo señala el juzgado cuarto de familia del circuito de Ibagué en su decisión del 22 de marzo del 2019, en donde se lee, abro comillas, con fecha 7 de febrero del 2019, la señora Diana interpuso el recurso de apelación contra la decisión tomada por la comisaría. Se remitió el proceso al juzgado segundo promiscuo municipal de Rovira, quien pese a que admitió el recurso con providencia el 21 de febrero del 2019, lo remitió por competencia al juzgado de familia de Ibagué, reparto, cierro comillas. Es decir, su señoría, que en su momento el señor juez segundo, que atendió la formulación de imputación, conoció de la existencia de la denuncia, conoció anticipadamente de las labores de trabajo social y de todos los pormenores que generaron este proceso penal en el mes de febrero del 2019, 2 meses antes de conocer la formulación de imputación, al punto que el señor juez que atendió esa audiencia concentrada admitió un recurso de apelación sin ser competente para ello, y luego de revisar las diligencias, lo envió al juez del circuito al que sí le correspondía conocer del asunto. Y teniendo ese conocimiento previo del asunto, decide después, ya contaminado con un conocimiento anticipado del caso, atender la formulación de imputación contra mi cliente, lo que lamentablemente fue pasado por inadvertido por parte del colega que atendió esa diligencia bajo el errado concepto de que la imputación es un mero acto de comunicación. Ello tiene una trascendencia que incita a la declaratoria de nulidad, y es que gracias a ese conocimiento previo, el señor juez resultó atendiendo favorablemente la imposición de medidas de protección reforzada, en donde curiosamente, como puede escucharse al minuto 27:15 del registro de la audiencia concentrada, la señora fiscal, para sustentar la petición de medidas, le puso de presente al señor juez la decisión del juez cuarto al que me estoy refiriendo, es decir, le mostró a quien dirigía la audiencia concentrada el fallo del juzgado de familia, donde le recordaban al juez de garantías que ese caso ya había estado en sus manos. Sin embargo, con ese conocimiento previo del asunto, no se apartó de la toma de la decisión y decidió fue imponer las medidas de protección reforzadas, y al hacerlo además violó el principio del derecho de presunción de inocencia al imponerle la obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico, diciéndole que desgraciadamente, con ese término lo hizo el juez, el procesado tiene ese comportamiento injustificable. Esa situación, su señoría, entonces, considero que se convierte en ese segundo aspecto que incita a la declaratoria de nulidad, porque como lo he ya manifestado, hay unas posturas de la Corte Suprema de Justicia que indican cómo se debe hacer la formulación de imputación,
y frente a esa carencia de hechos jurídicamente relevantes que se presentan no solo en el escrito de acusación, sino desde la formulación de imputación, considero que ese aspecto debe ser corregido y la manera de corregirlo no es otra que retornando la actuación a esa etapa procesal, lo que se logra a través de la nulidad, que es lo que le estoy solicitando formalmente. Muchas gracias. Defensor, para precisar, es que le escuché dos fechas. Usted solicita la nulidad inclusive de la audiencia de formulación de imputación, inclusive. Sí, su señoría, inclusive. Inclusive. Muy bien, que sería la del 14 de marzo del 2019. Bueno, aquí tengo tenemos, dato 4 de abril, pero ya le confirmo, su señoría, me guíe de la fecha del escrito. Dame un segundo. Yo tengo acá, según el acta de nuestro homólogo del municipio, que esa audiencia se llevó a cabo el 4 de abril de 2019, sí, en efecto. Sí, muy bien. Señora fiscal, le corro traslado de esa solicitud. Su señoría, estamos frente a dos eventos. Está solicitando la nulidad de la imputación, entonces sería inocuo si se decretara la nulidad, digamos, de esa formulación de imputación, entonces se caería esta audiencia, entonces sería bueno que se decidiera primero. Él está solicitando la nulidad de esa imputación. Veo que no es el escenario en el día de hoy, no obstante me atengo a lo decidido por usted en ese evento. Entonces, ¿para qué hago alusión al escrito de acusación si él está solicitando la nulidad desde la formulación de imputación, su señoría? Delegado del Ministerio Público, ¿algún pronunciamiento respecto a esta solicitud? Sí, señor juez. En el momento el Ministerio Público se permite respaldar la solicitud incoada por la Fiscalía, por cuanto pues se necesita primero resolver la solicitud elevada por la defensa respecto de la nulidad de la anterior audiencia, para no entrar también a avisar de nulidad este procedimiento que se pueda llevar el día de hoy, o la diligencia que estaba citada para el día de hoy. El despacho indica lo siguiente. El despacho, frente a los argumentos esbozados por el señor defensor, se hizo el mismo interrogante, que eso era más de una aclaración o modificación del escrito de acusación. Pero escuchado detenidamente los postulados esbozados con posterioridad, tal y como lo indicó el señor defensor, se observa que en efecto, en principio, este funcionario comparte la tesis del señor defensor, en el entendido de que ese escrito de acusación puesto a disposición del despacho no cumple desde un principio con los postulados del artículo 337 y siguientes de la ley 906. Nótese cómo en la imputación fáctica le asiste razón al defensor que lo único que se hizo fue un corte y pegue. Se cortó la entrevista a la SIJIN del día 22 de marzo de 2019 y esa es la imputación fáctica. Una situación descontextualizada y carente de todos los principios fundamentales de la imputación fáctica a la luz de este artículo. No obstante, también el señor defensor indicó unas falencias que se presentaron en la audiencia de formulación de imputación. Y si bien este funcionario al momento de instalar la audiencia escucha ciertos rasgos necesarios para instalar la audiencia de formulación de acusación, no entró en detalle a valorar de manera detenida los aspectos que el día de hoy expone el señor defensor. Por tal motivo, en aras de salvaguardar los derechos y garantías de los extremos procesales, no solamente de la defensa y su provijado, sino de la Fiscalía como órgano persecutor de la acción penal, lo más
ajustado a la realidad es fijar fecha para resolver esa solicitud incoada por el señor defensor. Repito, para estudiar a profundidad, toda vez que la decisión de decretar la nulidad o de negarla tiene amplias consecuencias jurídico-procesales para las partes. Por tal motivo, entonces, se suspende esta audiencia de formulación de acusación y se fija para el día 2 de octubre a las 9 de la mañana la continuación respecto de resolver el recurso de nulidad interpuesto por la defensa. En esos términos, suspendemos esta diligencia siendo las 9:37. Gracias.